descubriendo el mayor secreto del siglo, una familia real oculta a plena vista. Una audaz periodista llamada Ella tropieza con un consejo anónimo que la lleva a Alex, un hombre con ojos grises penetrantes, un pasado protegido y un legado impactante. Él es el último Romanov, pero nunca imaginó que su carrera y su corazón estarían en juego. ¿Expondrá ella la verdad al mundo o arriesgará todo para proteger al hombre por el que se está enamorando? Soy tu anfitrión, Álvarez, y es un verdadero placer compartir esta historia contigo. Ella Monroe había recibido su buena dosis de pistas extrañas en su carrera. Desde supuestos avistamientos de ovnis hasta un hombre que juraba que su gato era un caballero medieval reencarnado, las pistas insólitas eran parte del trabajo. Pero una nota anónima sugiriendo que una familia real elusiva estaba escondida en Manhattan, eso ya era otro nivel. Ella sostenía la nota mientras su mente se aceleraba. ¿De qué estaría huyendo una familia real? ¿Y por qué aquí, de todos los lugares? Claro, Nueva York era grande, estaba llena de gente y tenía el talento de tragarse secretos. Pero, ¿realeza? No podían permanecer ocultos para siempre. Así que aquí estaba, caminando de un lado a otro por la Quinta Avenida en una mañana fría, sosteniendo su libreta y mirando a su alrededor como una detective con exceso de cafeína. Solo pensaba hacer un poco de investigación preliminar, pero su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de descubrir algo monumental. Ella se detuvo frente a un alto portón cubierto de hiedra, entrecerrando los ojos hacia la mansión detrás de él. El lugar era grandioso pero discreto, escondido de una manera que casi retaba a los transeúntes a ignorarlo. Era exactamente el tipo de lugar donde alguien se escondería, sin señales, con una elegancia discreta que susurraba dinero, pero evitaba la fama. Un destello de movimiento en una de las ventanas de la mansión llamó su atención. Por un momento, pensó haber visto una sombra pasar, una figura moviéndose con precisión silenciosa. Se inclinó hacia adelante, tratando de captar otro vistazo, su pulso acelerándose mientras la curiosidad tomaba el control. ¿Quién estaba dentro? Respirando profundamente, Ella se acercó al portón y presionó el timbre, su mente llena de preguntas. Había planeado que esto fuera solo una preparación para su investigación, tal vez tomar algunas impresiones, pero con cada segundo que pasaba, sentía que se adentraba más y más. ¿Sí? Una voz baja y suave sonó a través del altavoz, cortés pero con un tono que sugería que no solía recibir visitas inesperadas. Ella aclaró su garganta, luchando por mantener la compostura. Hola, soy Ella Monroe, soy periodista del New York Inquirer y me preguntaba si podría hablar con... La línea se cortó. Ella parpadeó, mirando el altavoz, su mandíbula cayendo ligeramente. Bueno, eso era algo nuevo. Había sido rechazada antes, claro, pero nunca de una forma tan... tajante. Sacando su libreta, fingió estar completamente absorbida por un rosal cercano, como si documentar meticulosamente la flora local fuera su verdadero encargo. Y fue entonces cuando lo vio. Él la observaba desde justo dentro del portón, con los brazos cruzados y una mirada que no era para nada casual. Era alto, con cabello oscuro peinado de manera molesta y perfecta, vestido con un traje impecablemente entallado que susurraba elegancia del viejo mundo. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos, grises y penetrantes, con una intensidad reservada que la hizo sentir como si él la hubiera evaluado de un vistazo. Ella trató de parecer tranquila, ofreciéndole su sonrisa más profesional. Buenos días. Estaba, admirando la arquitectura. Él alzó una ceja y tuvo la impresión de que no le creía del todo. ¿En serio? Sí, respondió. Y luego, porque algo en él hacía que sintiera que ya había perdido el control de la situación, agregó: ¿Hay alguna regla contra admirar residencias privadas en este vecindario? La esquina de su boca se curvó, pero sus ojos permanecieron inexpresivos. No una regla, no. Aunque diría que su entusiasmo por, digamos, la propiedad privada es bastante único. Oh, estoy llena de preguntas, replicó alegremente, sabiendo que caminaba sobre hielo delgado pero negándose a retroceder. Es parte de mi trabajo. Su mirada cambió ligeramente, algo brillando en su expresión. ¿Diversión? ¿Exasperación leve? No estaba segura, pero parecía que estaba disfrutando voltearle las palabras. ¿Debería sentirme halagado por su interés o preocupado? Ella se inclinó ligeramente, sosteniendo su mirada. Eso depende. ¿Tiene algo que esconder?
Él dejó escapar una pequeña risa seca, casi como si ella hubiera dicho algo encantadoramente ingenuo. Todos tenemos algo que esconder, señorita Monroe. Pero sospecho que ya lo sabe. No estaba muy segura de cómo responder, sorprendida por la profundidad inesperada de sus palabras. Había una tensión extraña en el aire, un entendimiento tácito de que él no era solo un hombre con una casa cara. No, estaba ocultando algo mucho más grande. Entonces, dijo finalmente, esforzándose por sonar casual, ¿me dará una pista? ¿Algo para satisfacer mi curiosidad periodística? Él suspiró, mirando más allá de ella como si estuviera considerando algo, y luego encontró su mirada. Si lo hiciera, señorita Monroe, ¿qué quedaría por descubrir? Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándola junto al portón, frustrada e intrigada. Lo observó desaparecer dentro, sintiendo una oleada de irritación mezclada con anticipación. Acababa de despedirla con toda tranquilidad, pero no podía sacudirse la sensación de que él le había dejado ver algo, solo una pizca de la verdad, envuelta en palabras cautelosas y miradas inescrutables. Sarcham Pogi. Más tarde, de vuelta en la redacción, cuando Ella entró a la oficina, Vincent, su editor, levantó la vista de su escritorio con una sonrisa burlona. Bueno, ¿conociste a nuestro hombre misterioso? Ella suspiró, dejándose caer en una silla frente a él. Lo vi, sí. Es interesante. Vincent se rió, juntando las manos frente a él. Interesante. No vende periódicos, Monroe. ¿Qué tienes? No mucho, todavía, admitió, su mente volviendo al encuentro. Pero definitivamente está ocultando algo. Vincent se inclinó hacia atrás, con una mirada que era parte reto, parte expectativa. Entonces cava más profundo. Descubre quién es y qué está escondiendo. ¿Una familia real secreta viviendo en Nueva York? Si es cierto, es nuestro boleto de oro. Ella asintió, sintiendo una oleada de anticipación mientras miraba sus notas. Había sentido algo en la mirada de Alex, algo que había intentado ocultar, pero no del todo con éxito. Y por primera vez en su carrera, sintió un extraño impulso personal hacia una historia, como si no solo estuviera persiguiendo un titular, sino entrando en algo mucho más misterioso y profundo. Mientras miraba sus notas, se sorprendió planeando ya su próximo movimiento, porque incluso si no lo entendía del todo, sabía que esta historia iba a cambiarlo todo. A la mañana siguiente, ella volvió a estar frente al portón cubierto de hiedra de la mansión, con su libreta en la mano y ensayando una docena de maneras de parecer casual. Ayer había sido intrigante, pero cuanto más lo pensaba, más su curiosidad se entrelazaba con la sospecha de que su hombre misterioso ocultaba algo grande, tal vez algo lo suficientemente importante como para explicar por qué la había despachado con tanta frialdad. Mientras llegaba al portón, sus ojos recorrieron los altos muros de piedra y el gran roble viejo en el jardín. Él tenía razón. La gente no solía presentarse en la puerta de una mansión haciendo preguntas. Y sin embargo, aquí estaba ella otra vez, con el corazón acelerado mientras consideraba su próximo movimiento. Justo cuando estaba a punto de presionar el timbre, el portón se abrió de golpe, sorprendiéndola. Y allí estaba Alex, con los brazos cruzados y una ceja levantada. ¿De vuelta tan pronto, señorita Monroe?, preguntó, con esa misma voz suave y educada que de alguna manera lograba transmitir una advertencia tranquila. Ella le sonrió con la mayor naturalidad posible. Buenos días. Solo estoy dando un paseo. Pensé en detenerme y, bueno, apreciar la arquitectura. Él miró alrededor, como inspeccionando su propia mansión para determinar si realmente valía la pena tal admiración. ¿De verdad? Sí, respondió ella, con su sonrisa ampliándose. Y luego, porque su mirada fría e inexpresiva estaba empezando a hacerla sentir como una colegiala en problemas con el director, agregó, ¿hay alguna regla contra admirar las mansiones de los ricos en este vecindario? La esquina de su boca se curvó, pero sus ojos permanecieron serios, con esa profundidad gris que no daba señales de rendirse. No es una regla, no. Pero uno podría preguntarse por qué una periodista encontraría tan interesante la arquitectura como para visitarla 2 veces. Toque de gracia. Ella podía sentir cómo sus mejillas comenzaban a calentarse, pero se negó a dejarle la ventaja. No lo sé. Tal vez esperaba que me diera una pista sobre su misteriosa vida en esta mansión. Ah, dijo él, asintiendo pensativamente. Entonces está aquí para resolver un misterio.
Le dirigió una mirada casi compasiva, como si acabara de admitir que perseguía algo imposible. Pero había un destello de humor en sus ojos, uno que la hacía sentirse a la vez irritada e intrigada. No podía decir si él estaba divertido por su persistencia o simplemente disfrutando el juego. Tal vez, replicó ella, inclinando ligeramente la cabeza en señal de desafío. ¿Planea darme una pista? Él suspiró, mirando más allá de ella como si estuviera considerando algo, y luego se encontró con su mirada. Todos tenemos secretos, señorita Monroe, pero la diferencia es que algunos preferimos que sigan siéndolo. Sus palabras la golpearon, cortando el tono juguetón con un atisbo de advertencia. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, él se dio la vuelta y se alejó sin siquiera despedirse. Este hombre era más frustrante que cualquier historia que hubiera perseguido antes. Pero incluso mientras lo observaba retirarse, su instinto periodístico se encendió, sintiendo que estaba más cerca de algo significativo. Sus ojos, tan calmados y reservados como eran, habían mostrado un destello de algo más. ¿Precaución? ¿Anhelo? No estaba segura. Pero una cosa era cierta, no solo estaba jugando. De vuelta en la redacción, más tarde ese día, cuando ella regresó a la oficina, su cabeza seguía girando con pensamientos sobre Alex. Apenas notó la sonrisa burlona de Vincent detrás de su escritorio hasta que habló. «Déjame adivinar», dijo, sus ojos brillando. «El príncipe azul sigue sin hablar». Ella suspiró, dejándose caer en la silla frente a él. «No exactamente, pero hay algo en él, Vincent. No sé qué es todavía, pero está ocultando algo». Vincent se rió, juntando las manos frente a él de esa forma irritante que hacía siempre que olía una buena historia. «Tienes esa mirada, Monroe. No me digas que te estás ablandando con este tipo». «¿Ablandarme?», negó con la cabeza, fingiendo indignación. «Soy una profesional, Vincent. Se llama persistencia». Él levantó una ceja, claramente divertido. «Bueno, sigue siendo persistente, entonces. Porque si hay una historia real de realeza aquí, tú serás quien la saque a la luz». Mientras se alejaba, ella se hundió más en su silla, sus pensamientos volviendo a la fría, inexpresiva mirada de Alex, su negativa a revelar algo sobre sí mismo. Esto era más que una simple historia ahora. No podía explicarlo, pero se sentía atraída hacia él, como si cada encuentro revelara un poco más de la verdad, una verdad que él estaba tan decidido a ocultar. Días de la tarde siguiente, frente a la mansión, ella regresó a la mansión con un renovado sentido de determinación, su mente girando con preguntas que no podía sacudirse. El hecho de que apenas había dormido la noche anterior no ayudaba, pero no había forma de que pudiera mantenerse alejada. Necesitaba saber quién era Alex realmente y qué estaba escondiendo. Esta vez, ni siquiera tuvo que presionar el timbre. El portón se abrió justo cuando llegó, y Alex estaba allí esperándola, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de diversión y exasperación. «Es persistente, eso tengo que concedérselo», dijo, sonando más resignado que irritado. «¿Qué puedo decir? La persistencia está en la descripción de mi trabajo», respondió ella con un toque de burla en su voz. «Entonces, ¿va a contarme su secreto o seguiremos jugando a este juego?» Él dejó escapar un suave suspiro, mirando alrededor del jardín. «Quiere respuestas, señorita Monroe, pero a veces, las respuestas son más problemáticas de lo que valen». Ella lo estudió con atención, su curiosidad profundizándose. ¿Eso es lo que cree? ¿Que los secretos son mejor dejarlos ocultos? Su expresión cambió ligeramente, un destello de algo parecido a vulnerabilidad cruzando su rostro, antes de que se recompusiera. «A veces, sí, pero otras veces…». Miró hacia otro lado, como si luchara con algo. «Otras veces, los secretos nos protegen». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de sus palabras hundiéndose, y por primera vez, él sintió un toque de algo inesperado. Simpatía. No era solo un juego para él. Cualquier cosa que estuviera ocultando era más que una elección. Era una carga. «Entonces, ¿planea guardar todos sus secretos?», preguntó, su voz más suave de lo que había planeado. Sus ojos volvieron a los de ella, una chispa de sorpresa en su expresión, y por un breve momento vio algo sin barreras en su mirada, algo casi esperanzador. «Eso depende», respondió, su tono más ligero, aunque su expresión seguía pensativa. «¿Planea seguir preguntando?». Ella sonrió,
sintiendo una extraña calidez a pesar de la reserva entre ellos. Tal vez, mientras siga dándome una razón para hacerlo. Él rió suavemente, el sonido envolviéndola, cálido y reconfortante de una manera que no había esperado. Entonces, supongo que seguiremos viéndonos más. Mientras se separaban, ella sintió una extraña mezcla de emoción y cautela. Esto no era solo una historia más, y lo sabía. Cualquier cosa que existiera entre ellos era algo más profundo, algo que apenas comenzaba a revelarse. Y mientras se alejaba, su corazón latiendo con fuerza, no podía sacudirse la sensación de que esto era solo el comienzo. La biblioteca debía cerrar a las 9, pero ella seguía allí horas después, su escritorio lleno de libros y su tercera taza de café frío. Sus ojos repasaban cada página, buscando algo que pudiera explicar la misteriosa vida de Alex. No había encontrado mucho, solo insinuaciones y verdades a medias sobre familias reales dispersas por Europa, linajes nobles que se remontaban siglos atrás. Pero su instinto le decía que estaba cerca. En algún lugar de estas páginas polvorientas, un secreto estaba esperando ser descubierto. Y sin embargo, mientras pasaba las hojas, se encontró preguntándose si realmente quería saber la verdad. Había venido a Nueva York por su carrera, impulsada por la ambición y una feroz determinación de ser la mejor. Pero esta historia, Alex, era diferente. Sentía una atracción hacia él que nada tenía que ver con la fama o el éxito, una curiosidad que iba más allá del misterio. Y con cada mirada, cada sonrisa reservada que él le daba, sentía que se adentraba más en su mundo. Aún así, sabía que una vez que encontrara la verdad, no habría vuelta atrás. Su carrera, su integridad como periodista, incluso su conexión con Alex, todo estaba enredado en una decisión que no estaba segura de estar lista para tomar. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, sus ojos se posaron en un nombre escrito con letras pequeñas y descoloridas: Romanov. Su pulso se aceleró. Conocía el nombre, por supuesto: los Romanov, la última familia imperial de Rusia. La mayoría de ellos habían perecido durante la Revolución, sus vidas terminando en tragedia. Pero había rumores, historias de sobrevivientes secretos escondidos por simpatizantes, niños que escaparon de la masacre y vivieron sus vidas en el exilio. Y allí, al final de una rama del árbol genealógico, casi oculto en las sombras, estaba el nombre Alexei. Su corazón se detuvo. ¿Podría ser él? ¿Podría Alex ser un Romanov, un príncipe escondido, el último descendiente de una dinastía perdida? La posibilidad la llenó de emoción y temor. Había estado persiguiendo una historia, pero ahora se daba cuenta de que había encontrado algo mucho más grande de lo que había esperado. Si esto era cierto, si Alex era el último Romanov, estaba a punto de revelar algo histórico, algo que podría cambiar su vida, y la de él, para siempre. Se recostó en su silla, su mente llena de preguntas. Tenía todo lo que necesitaba para hacerlo público. Con un solo artículo, podría dar a conocer la historia que lanzaría su carrera. Pero mientras pensaba en Alex, su reserva tranquila, la forma en que la había mirado con esa confianza cautelosa, sintió una punzada de culpa. Él la había dejado entrar en su mundo, y ahora ella estaba a punto de traicionarlo. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Vincent. ¿Algún avance con el fantasma real? Escribió lentamente: encontré algo. Necesito más tiempo. Luego, tras una larga pausa, añadió: es diferente a lo que esperaba. Dejó el teléfono a un lado, mirando la pantalla como si contuviera las respuestas que necesitaba desesperadamente, porque en ese momento se dio cuenta de la verdad. Esto ya no era solo una historia. Estaba atrapada entre su ambición y su lealtad hacia Alex, y no importaba qué decisión tomara, habría consecuencias. Tomando una respiración profunda, se levantó, recogiendo sus cosas y dirigiéndose de regreso a su apartamento. Mañana confrontaría a Alex. Necesitaba escuchar la verdad de su boca. Necesitaba ver su rostro y entender lo que realmente estaba en juego, porque esto ya no era solo una historia, era su corazón. La tarde siguiente, en la mansión. Al día siguiente, ella volvió a encontrarse frente a la mansión, su corazón latiendo con fuerza mientras caminaba por el sendero de piedra. Sabía que estaba al borde de algo monumental, algo que cambiaría la vida de ambos. Pero mientras miraba la imponente fachada de la mansión, sintió una oleada de duda. Porque si hacía esto, si le preguntaba lo que había estado temiendo,
No había forma de saber cómo respondería. Esta vez no tuvo que presionar el timbre. El portón ya estaba abierto, y Alex la esperaba en el jardín. Su rostro sereno pero reservado, como si supiera exactamente por qué había venido. Sin decir una palabra, la condujo hacia la terraza donde habían hablado antes, y se sentaron en silencio, la verdad tácita colgando entre ellos como un hilo frágil. Ella lo observó, tomando nota de la fuerza tranquila en su expresión, la forma en que se mantenía con una dignidad que nunca había visto antes. Y por un momento, casi perdió el valor, pero no podía retroceder ahora. Necesitaba saberlo, necesitaba escucharlo de él. Alex, comenzó suavemente, su voz firme pero temblorosa. Yo encontré algo. Sobre ti. Él no parecía sorprendido. En cambio, suspiró, mirando hacia la ciudad con una expresión que era a la vez cansada y resignada. Sabía que este día llegaría, dijo en voz baja, solo que no esperaba que fuera tan pronto. Su corazón dolía, desgarrada entre su lealtad hacia él y su lealtad hacia la verdad. ¿Eres realmente un Románov? Él asintió lentamente, con la más leve muestra de tristeza en sus ojos. Sí, mi familia, hemos vivido escondidos durante generaciones, mudándonos de un lugar a otro, siempre un paso adelante de aquellos que podrían aprovecharse de nosotros. Las palabras la golpearon con una fuerza que no había anticipado, y sintió una oleada de culpa y vergüenza. Había pasado su carrera persiguiendo historias, persiguiendo la ambición con un enfoque inquebrantable. Pero ahora, frente a la realidad de la vida de Alex, el peso del legado de su familia, se dio cuenta de que esto era más que un titular. Esta era su vida. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué esconderse? Él le dio una sonrisa triste, una llena de años de arrepentimiento y determinación tranquila. Porque Ella, si la gente supiera, si supieran quién soy, convertirían mi vida en un espectáculo. Me verían como una reliquia, un símbolo de algo que ya no existe. Y no voy a permitir que eso suceda. Sus palabras la golpearon, cortando sus dudas y temores. Y mientras lo miraba, realmente lo miraba, entendió la carga que llevaba. Porque esto no se trataba solo de esconderse, se trataba de proteger algo frágil, algo que no podría sobrevivir a la luz despiadada de la fama. Finalmente, apartó la mirada, su voz cargada de emoción. Lo siento, Alex. Nunca quise hacer las cosas más difíciles para ti. Él tomó su mano, su toque cálido y reconfortante. Lo sé, Ella, y aprecio tu honestidad. Es más de lo que esperaba. Se quedaron así por un tiempo, con las manos entrelazadas, y por primera vez, ella sintió el peso completo de su elección. Podía traicionar su confianza y lanzar su carrera, o podía soltar la historia y mantener su secreto a salvo. Y mientras miraba sus ojos, supo que, sin importar qué decisión tomara, su vida nunca volvería a ser la misma. Pasaron varios días en un borrón, y cada uno terminaba con Ella, encontrándose nuevamente frente a la mansión. Se decía a sí misma que era parte de su investigación, que pasar tiempo con Alex la ayudaría a entender mejor su historia. Pero, en el fondo, sabía la verdad. Quería verlo. No como una periodista detrás de una pista, sino como una mujer atrapada en algo que se sentía a la vez emocionante e imposible. Hoy, se acercó a la mansión con el corazón acelerado, tratando de convencerse de que esto era solo otra visita, solo otro día. Pero cuando vio a Alex esperándola en el portón, con las manos en los bolsillos y una pequeña sonrisa que sabía demasiado bien, sintió que su determinación se deslizaba. «Buenas tardes, señorita Monroe», dijo él, su voz cálida pero aún marcada por la misma cautela que usaba como armadura. Ella le sonrió, intentando mantener un tono ligero. «Espero no estar interrumpiendo tu rutina diaria». Él rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «En absoluto. Te has convertido en algo así como un hábito, supongo». Caminaron juntos por el jardín, cayendo en un paso sincronizado que se sentía extrañamente natural. Mientras paseaban, Alex le señaló pequeños detalles que ella no había notado antes. La forma en que la luz caía sobre la fuente al atardecer, las delicadas flores que su madre había plantado años atrás. Cada historia, cada recuerdo, se sentía como una pequeña ventana a su mundo. Un mundo que había mantenido escondido durante tanto tiempo. Finalmente, llegaron a un rincón aislado del jardín, sombreado por altos árboles y lleno del suave zumbido de los pájaros.
Se sentaron en un banco de piedra desgastado y, por unos momentos, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos se sentía cómodo, familiar, y Ella se encontró inclinándose hacia él, dejando ir las preguntas y dudas que la habían atormentado desde esa noche en la biblioteca. «Alex», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «¿por qué me dejaste entrar? ¿Por qué me contaste tu secreto?» Él la miró, sus ojos grises reflejando la suave luz que se filtraba a través de los árboles. «Supongo que he pasado tanto tiempo escondiéndome que quería saber cómo se sentía ser visto, ser entendido, incluso si era solo por una persona». Sus palabras la golpearon, y sintió que su corazón dolía con una extraña tristeza agridulce, porque sabía lo que él estaba pidiendo, lo que estaba arriesgando al dejarla entrar en su vida, y sabía que, a pesar de sus mejores intenciones, había traído un nuevo tipo de peligro a su mundo. Se sentaron en silencio por un tiempo, observando cómo la luz del sol bailaba entre las hojas. Ella sintió una extraña mezcla de emociones: gratitud por la confianza que él le había mostrado, culpa por los secretos que aún guardaba, y una calidez creciente que hacía latir su corazón más rápido. Quería decir algo, decirle que no estaba solo, que entendía sus miedos. Pero en lugar de eso, se encontró haciendo la pregunta que había estado rondando su mente durante días. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó suavemente, «de la vida que has elegido». Él suspiró, mirando hacia otro lado como si reuniera sus pensamientos. «A veces, hay días en los que me pregunto cómo sería vivir abiertamente, estar libre de todo este secreto. Pero luego recuerdo la responsabilidad que llevo, mi familia, nuestro legado. No es algo que pueda abandonar, por mucho que quiera». Sus palabras flotaron en el aire, y Ella sintió una punzada de simpatía, un entendimiento silencioso del peso que llevaba, porque sabía, en el fondo, que su vida nunca encajaría realmente con la de él, que no importaba cuán cerca estuvieran, siempre habría una distancia entre ellos, una línea que no podía cruzar. Pero mientras se sentaban juntos en la quietud del jardín, se dio cuenta de que, por primera vez en su carrera, no le importaba la historia, no le importaba la fama, el reconocimiento. Todo lo que le importaba era el hombre junto a ella, el hombre reservado y amable que había confiado en ella con su secreto. Esa noche, de vuelta en su apartamento, ella miró las notas esparcidas por su mesa, su mente girando con preguntas y dudas. Había pasado años construyendo su carrera, persiguiendo historias que demostrarían que pertenecía, historias que probarían su valía. Pero ahora, mientras miraba los detalles que había recopilado sobre Alex, sintió una extraña sensación de vacío, un dolor hueco que la dejaba cuestionando todo lo que una vez creyó. Cogió su bolígrafo, mirando la página en blanco frente a ella. Normalmente, estaría escribiendo un esquema, elaborando el primer borrador de un artículo, pero esa noche, las palabras no llegaban, porque esta vez, la historia era más que hechos y detalles. Esta vez, la historia tenía un corazón, un rostro, y una sonrisa cautelosa que de alguna manera se había convertido en parte de su vida. Dejó escapar un suspiro tembloroso, dándose cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos, uno de ambición y reconocimiento, y otro de confianza, lealtad y amor. Y no importaba qué elección hiciera, sabía que algo o alguien quedaría atrás. Su teléfono vibró y vio un mensaje de Vincent. «¿Algún progreso en nuestro misterio real?», escribió lentamente. «Sigo trabajando en ello». Luego, tras una larga pausa, añadió: «Es complicado, porque era complicado, de una manera que nunca había experimentado antes». Y mientras se acostaba esa noche, mirando el techo, sintió el peso de su decisión presionándola. Un recordatorio silencioso pero inquebrantable de que el tiempo se estaba agotando. Al día siguiente, en la mansión, regresó a la mansión la tarde siguiente, su corazón pesado con el conocimiento de lo que tenía que hacer. Necesitaba ser honesta con él, decirle que estaba luchando, que su lealtad hacia él estaba luchando contra su lealtad hacia su carrera. Necesitaba que él entendiera, incluso si eso significaba arriesgar la frágil conexión que habían construido. Alex la recibió en el portón, su expresión tan tranquila y reservada como siempre, pero mientras se acercaba, vio un destello de algo en sus ojos, un indicio de preocupación, o tal vez una anticipación silenciosa. Caminaron en silencio, recorriendo el jardín hasta llegar al familiar banco de piedra bajo los árboles. Él la miró, su mirada firme pero inquisitiva. Ella,
¿Pasa algo? Ella respiró profundamente, reuniendo sus pensamientos. Alex, yo no sé cómo hacer esto. No sé cómo equilibrar mi carrera, mi ambición, con lo que siento por ti. Su expresión se suavizó, una leve sonrisa triste asomándose en sus labios. Nunca quise ponerte en esta posición, Ella. Nunca quise ser la razón por la que tuvieras que elegir. Pero lo eres, dijo ella, su voz cargada de emoción. Eres la razón, y por mucho que quiera protegerte, guardar tu secreto, no sé si puedo dejar ir todo lo que he trabajado por construir. No sé si puedo elegir. Él bajó la mirada, su mano rozando la de ella en un gesto de comprensión silenciosa. Entonces no elijas, Ella. No todavía. Solo quédate aquí, conmigo. Sintió una calidez extenderse por ella, una extraña sensación de paz que alivió la tensión en su corazón. Porque, por ahora, eso era suficiente. Por ahora, podía dejar ir las preguntas, las dudas, y simplemente disfrutar de la tranquila belleza del jardín, de la calidez de su mano en la suya. Y mientras se sentaban juntos, el sol descendiendo entre los árboles, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, podía tener ambas cosas. Una carrera y un amor por el que valiera la pena luchar. Porque con Alex estaba aprendiendo que algunas cosas, algunas elecciones, valían el riesgo. Ella había leído innumerables genealogías reales durante la última semana, pero esa noche se sentía diferente. Mientras revisaba otro libro polvoriento en la tranquila biblioteca, sentía que estaba al borde de algo significativo, algo que haría que todo tuviera sentido. Las horas pasaron, y el café de Ella se había enfriado. Estaba rodeada de pilas de libros y páginas de notas, cada una llena de nombres, fechas y eventos cuidadosamente registrados que se remontaban siglos atrás. Sus ojos ardían de tanto leer, pero no podía detenerse, porque en algún lugar de estas páginas descoloridas estaba la respuesta que buscaba. En algún lugar de este desorden histórico estaba la verdad sobre Alex. Pasó otra página, y sus ojos se posaron en un nombre escrito en letras pequeñas y descoloridas. Romanov. Su pulso se aceleró. Conocía el nombre, por supuesto. Los Romanov, la última familia imperial de Rusia, barrida por la revolución. La mayoría de ellos habían perecido, sus vidas terminando en tragedia. Pero, a lo largo de los años, habían persistido rumores, historias de sobrevivientes escondidos por simpatizantes, niños sacados de contrabando a salvo en la oscuridad de la noche. Era una fantasía, una leyenda. Sin embargo, aquí, al final de una rama del árbol genealógico, casi oculto en las sombras, estaba el nombre Alexei. Sus ojos recorrieron las notas apenas visibles al lado, juntando fragmentos de una historia casi borrada por el tiempo. Y con cada palabra, su corazón latía más rápido. Alexei Romanov. ¿Podría ser él? ¿Podría el hombre con el que había pasado sus días, compartido momentos tranquilos en un jardín, ser el último vínculo con los Romanov? Un escalofrío recorrió su espalda, seguido de una oleada de emoción y temor. Esto era la historia que haría su carrera, el tipo de revelación con el que los periodistas soñaban. Ella tenía la oportunidad de revelar algo histórico, de traer un legado escondido a la luz. Con un artículo, podría cimentar su lugar como una periodista seria e investigadora. Pero, mientras miraba el nombre, una duda persistente se deslizó en su mente. Esto no era solo una historia. Esto era Alex. Suave, reservado Alex, quien la había dejado entrar en su vida, quien había confiado en ella cuando no confiaba en nadie más. Pensó en sus palabras, en la forma en que hablaba de su vida como si fuera una carga, una responsabilidad. Y se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que publicar esta historia significaría destruir todo lo que él había trabajado por proteger. Se recostó en su silla, sintiendo el peso de la elección presionando sobre ella. Siempre había estado orgullosa de su ambición, de su impulso por tener éxito. Pero ahora, por primera vez, se encontraba cuestionando lo que realmente significaba el éxito. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Vincent. ¿Lista para hacer historia, Monroe? Escribió lentamente, con las manos temblorosas. Lo tengo, pero necesito pensar. Dejó su teléfono, sintiendo cómo la culpa retorcía su estómago, porque sabía lo que Vincent diría, que se estaba acercando demasiado, que estaba dejando que sus sentimientos nublaran su juicio.
Y tal vez tenía razón, pero también sabía que una vez que tomara esta decisión, no habría vuelta atrás. Respirando profundamente, se levantó, recogió sus cosas y regresó a su apartamento. Mañana confrontaría a Alex. Necesitaba escuchar la verdad de su boca. Necesitaba ver su rostro y entender lo que realmente estaba arriesgando. Porque esto no era solo una historia más. Era su corazón. Que la tarde siguiente, en la mansión. Al día siguiente, Ella se encontró nuevamente frente a la mansión, su corazón latiendo con fuerza mientras avanzaba por el camino de piedra. Sabía que estaba al borde de algo monumental, algo que cambiaría la vida de ambos. Pero, mientras miraba la imponente fachada de la mansión, sintió una oleada de duda. Porque si hacía esto, si le hacía la pregunta que tanto había temido, no había forma de predecir cuál sería su respuesta. No tuvo que presionar el timbre esta vez. El portón ya estaba abierto, y Alex la esperaba en el jardín, su rostro tranquilo pero reservado, como si supiera exactamente por qué había venido. Sin decir una palabra, la condujo hacia la terraza donde habían hablado antes, y se sentaron en silencio, la verdad tácita colgando entre ellos como un hilo frágil. Ella lo observó, tomando nota de la fuerza tranquila en su expresión, la forma en que se mantenía con una dignidad que nunca había visto antes. Y por un momento, casi perdió el valor, pero no podía retroceder ahora. Necesitaba saberlo, necesitaba escucharlo de él. Alex comenzó suavemente, su voz firme pero temblorosa. Yo encontré algo sobre ti. Él no parecía sorprendido. En cambio, suspiró, mirando hacia la ciudad con una expresión que era a la vez cansada y resignada. Sabía que este día llegaría, dijo en voz baja, solo que no esperaba que fuera tan pronto. Su corazón dolía, desgarrada entre su lealtad hacia él y su lealtad hacia la verdad. ¿Eres realmente un Romanov? Él asintió lentamente, con la más leve muestra de tristeza en sus ojos. Sí, mi familia. Hemos vivido escondidos durante generaciones, mudándonos de un lugar a otro, siempre un paso adelante de aquellos que podrían aprovecharse de nosotros. Las palabras la golpearon con una fuerza que no había anticipado, y sintió una oleada de culpa y vergüenza. Había pasado su carrera persiguiendo historias, persiguiendo la ambición con un enfoque inquebrantable. Pero ahora, frente a la realidad de la vida de Alex, el peso del legado de su familia, se dio cuenta de que esto era más que un titular. Esta era su vida. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué esconderse? Él le dio una sonrisa triste, una llena de años de arrepentimiento y determinación tranquila. Porque, Ella, si la gente supiera, si supieran quién soy, convertirían mi vida en un espectáculo. Me verían como una reliquia, un símbolo de algo que ya no existe. Y no voy a permitir que eso suceda. Sus palabras cortaron sus dudas y temores. Mientras lo miraba, entendió la carga que llevaba. Finalmente, apartó la mirada, su voz cargada de emoción. Lo siento, Alex. Nunca quise hacer las cosas más difíciles para ti. Él tomó su mano, su toque cálido y reconfortante. Lo sé, Ella, y aprecio tu honestidad. Es más de lo que esperaba. Ella caminaba de un lado a otro en su apartamento, con el teléfono en la mano, su mente corriendo a 1000 por hora. Echó un vistazo a las pilas de notas y libros esparcidos por su mesa, recordatorios de la historia que había estado construyendo pieza por pieza. Y sin embargo, a pesar de todo el trabajo que había puesto en ello, no podía escribir ni una sola línea. La verdad sobre quién era Alex pesaba en su corazón. Tenía la historia, todo lo que necesitaba para revelar al último Romanov, pero no podía quitarse de la mente la mirada en sus ojos cuando confirmó su identidad, la tristeza tranquila en su voz cuando le habló de la vida escondida de su familia. Publicar esta historia cambiaría todo, para ambos. Su teléfono vibró, rompiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Vincent. ¿Puedo ver un avance? Estamos listos para publicarlo cuando tú estés lista. Ella miró la pantalla, sintiendo cómo su estómago se revolvía. Vincent no conocía a Alex. No entendía la frágil y compleja persona detrás del título real. Para él, Alex era solo otro titular, otro escalón hacia el éxito que ambos habían estado persiguiendo. Pero para ella, él era mucho más que eso. Tomó una respiración profunda
y marcó el número de Vincent. Respondió al segundo tono, su voz aguda e impaciente. «Bueno, ¿tienes la confirmación?» «Sí», respondió, su voz apenas un susurro. «Es un Romanov. Ha estado escondido toda su vida». Hubo una pausa, seguida de una risa lenta, casi triunfante. «Lo lograste, Monroe. Esto va a ser enorme. Entonces, ¿qué estás esperando?» Ella tragó saliva, esforzándose por mantener su voz firme. «Vincent, es complicado. Él confió en mí. Si hago esto público, traicionaré todo lo que me ha contado». «¿Traicionarlo?» Vincent se burló. «Es solo una fuente, Ella. Y tú eres una periodista. Tu trabajo no es protegerlo, es decir la verdad. Esta es la clase de historia que podría hacer tu carrera, la que la gente espera toda su vida». «Lo sé», dijo, luchando contra la creciente sensación de miedo en su pecho. «Pero no puedo ignorar lo que esto le haría a él. Ha vivido su vida escondido por una razón. Esta historia destruiría todo lo que ha tratado de proteger». La voz de Vincent se endureció. «Entonces tal vez no estás hecha para esto, Monroe. Si no puedes soportar la presión, encontraré a alguien que sí pueda». La amenaza era tan clara como fría, y la atravesó como un cuchillo. Había trabajado tan duro, sacrificado tanto para llegar a este punto. Estaba justo al borde de todo lo que siempre había querido. Y sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de perder algo mucho más valioso. «Está bien», dijo, su voz hueca. «Dame 48 horas. Yo lo resolveré». Él colgó sin decir más, dejándola sola en la quietud de su apartamento. Ella miró su teléfono, el peso de su elección presionándola. 48 horas. Ese era todo el tiempo que tenía para decidir entre su ambición y su corazón. Al día siguiente, en la mansión, ella no pudo mantenerse alejada. A la tarde siguiente, se encontró nuevamente frente a la mansión, su corazón pesado con la culpa y la duda. Sabía que tenía que hablar con Alex. Tenía que decirle la verdad sobre su lucha. Necesitaba que él entendiera, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que habían construido. Cuando llegó, el portón estaba abierto, como si él la estuviera esperando. Lo encontró en el jardín, junto a la fuente, su expresión tranquila pero cautelosa. Alzó la mirada al verla acercarse, su mirada explorando su rostro como si intentara leer la respuesta antes de que ella hablara. Permanecieron en silencio por un momento, el peso de su elección instalándose entre ellos como una pregunta tácita. Finalmente, respiró hondo, reuniendo sus pensamientos. «Alex», comenzó, su voz suave pero firme. «Yo no sé cómo hacer esto. No sé cómo elegir entre lo que siento por ti y todo lo que he trabajado para lograr». Él asintió, su expresión resignada. «Nunca quise ponerte en esta posición, Ella. Nunca quise ser la razón por la que tuvieras que elegir». «Pero lo eres», dijo ella, su voz cargada de emoción. «Eres la razón, y por mucho que quiera protegerte, guardar tu secreto, no sé si puedo dejar ir mi carrera, todo lo que he construido». Él bajó la mirada, su mano rozando la de ella en un gesto de comprensión silenciosa. «Ella, sé lo que has sacrificado para mantener mi secreto, y nunca lo olvidaré, pero tienes que tomar esta decisión por ti misma. No puedo decirte qué hacer». Permanecieron en silencio, su mano cálida contra la de ella, y sintió las lágrimas brotar en las esquinas de sus ojos. Había pensado que podía equilibrar ambas cosas, que de alguna manera encontraría la manera de proteger a Alex sin perderse a sí misma. Pero ahora, enfrentada a la realidad de su elección, sabía que era imposible. Finalmente, levantó la mirada, encontrándose con sus ojos con una mezcla de dolor y determinación. Creo que tengo que elegirte, Alex. Porque si publico esta historia, si te traiciono, no sé si podría vivir conmigo misma». Su expresión se suavizó, una sonrisa tenue pero aliviada asomándose en sus labios. «Gracias, Ella». Se quedaron juntos en silencio, el peso de su elección instalándose entre ellos como una promesa silenciosa. Y en ese momento, sintió una extraña sensación de paz, una calma que provenía de saber que había tomado la decisión correcta, incluso si eso significaba dejar ir sus sueños. Después de un momento, él extendió la mano apartando una lágrima rebelde de su mejilla. «No olvidaré lo que has hecho por mí, Ella. No olvidaré a ti». Las palabras la golpearon como un golpe, y sintió una oleada de dolor y gratitud.
una mezcla agridulce de emociones que la dejaron sintiéndose completa y destrozada a la vez. Porque sabía, en el fondo, que esto era un adiós, que sus mundos, sus vidas, eran demasiado diferentes para unirse realmente. «Adiós, Alex», susurró, su voz apenas un aliento. Él le dio una última mirada prolongada, luego retrocedió, su mano separándose de la de ella. Y mientras se daba la vuelta para irse, sintió una fuerza tranquila asentarse sobre ella, una sensación de paz que provenía de saber que había tomado la decisión correcta. Mientras se alejaba de la mansión, su corazón pesado con la pérdida y el alivio, sabía que no importaba lo que viniera después, llevaría este momento, esta elección, con ella para siempre. Ella apenas había dormido después de su conversación con Alex. Su decisión de proteger su secreto la había dejado aliviada y destrozada al mismo tiempo, y no podía quitarse de encima la sensación de que había perdido algo precioso. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero el costo era más pesado de lo que había anticipado. Finalmente, después de días de inquietud, no pudo soportarlo más. Tomó su teléfono, escribió una línea breve y tentativa, y presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. ¿Podemos hablar? Los minutos pasaron, cada uno más largo que el anterior. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, su teléfono vibró. La respuesta de Alex era simple, pero hizo que su corazón se acelerara. «Encuéntrame en el jardín. Mañana, al atardecer». La noche siguiente, ella llegó a la mansión mientras el sol se ponía, bañando el jardín en una cálida luz dorada. El portón estaba abierto, y se dirigió hacia la terraza con una mezcla de esperanza y ansiedad. No sabía qué esperar, si él la perdonaría, si la conexión que habían construido podría sobrevivir a las decisiones que habían tomado. Alex la esperaba junto a la fuente, su expresión suavizada por la luz del atardecer. Levantó la mirada cuando la vio acercarse, su mirada cálida y firme. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, el silencio estirándose entre ellos como una pregunta sin respuesta. Finalmente, reunió el valor para hablar. «Alex, yo sé que te puse en una posición imposible, y solo quería decirte, lo siento». Él permaneció en silencio, estudiando su rostro con una intensidad que hizo que su corazón doliera. «Ella, sacrificaste tanto para proteger mi secreto. Sé lo que te costó, y yo siempre estaré agradecido por eso». Sus palabras la envolvieron en una calidez tranquila, una suave seguridad que alivió la tensión en su corazón. Había estado esperando su perdón, esperando que su elección hubiera significado algo. Y ahora, en su mirada suave y su voz firme, sintió que ese perdón la envolvía, un alivio que la dejó sintiéndose vulnerable y agradecida. Se quedaron allí, tomados de la mano, mientras el sol descendía lentamente, llenando el jardín con una luz dorada. En ese momento, todo lo demás, las dudas, los arrepentimientos, la tensión, se desvaneció, dejando solo el entendimiento tranquilo entre ellos. «Ella», dijo suavemente, su voz firme pero llena de algo que parecía esperanza. «He pasado toda mi vida escondiéndome, manteniendo a las personas a distancia porque tenía miedo. Miedo de lo que verían, miedo de perder lo poco que tengo. Pero contigo, es diferente. No quiero esconderme de ti». Su corazón se hinchó con sus palabras, y sintió una extraña y frágil alegría creciendo dentro de ella. Sabía que no sería fácil, que habría desafíos, secretos que proteger y el peso del legado de su familia sobre ellos. Pero en ese momento, sabía que valía la pena, que lo que fuera que viniera, podían enfrentarlo juntos. Ella sostuvo su mirada, una suave sonrisa en sus labios. «Entonces no te escondas, Alex. No de mí». Él sonrió, una sonrisa real y genuina que alcanzó sus ojos, y por primera vez sintió que estaba viendo al verdadero Alex, al hombre detrás del título, detrás de la cuidadosa máscara. Permanecieron allí en la luz menguante, sus manos entrelazadas, el entendimiento tranquilo entre ellos más fuerte que cualquier palabra. Más tarde, dentro de la mansión, después de su reconciliación tranquila, Alex la condujo a través de los grandiosos pasillos de la mansión, por un corredor sinuoso que ella nunca había visto antes. Abrió una puerta al final del pasillo, revelando una pequeña biblioteca llena de libros antiguos, el aroma a cuero y papel llenando el aire. «Este era el lugar favorito de mi madre», dijo, mirando alrededor de la habitación con una suave sonrisa nostálgica.
Solía leerme aquí cuando era niño, contándome historias sobre nuestra familia, sobre la vida que dejamos atrás. Me enseñó a valorarla, incluso si nunca pudiéramos volver. Ella miró a su alrededor, absorbiendo la calidez de la habitación, la sensación de historia que se respiraba en cada rincón. Es hermoso, Alex, como un pedazo de tu pasado, preservado. Él asintió, su expresión pensativa. Y ahora, también es tuyo, si lo quieres. Sus palabras la tomaron por sorpresa, llenándola de una calidez que se extendió por su pecho. Sabía lo que él estaba ofreciendo, un lugar en su mundo, una oportunidad para compartir la vida que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Y mientras el peso de esa elección se asentaba sobre ella, sintió una feroz alegría creciendo dentro de ella, una sensación de pertenencia que no se había dado cuenta de que estaba buscando. «Lo quiero», dijo suavemente, encontrando su mirada con una certeza tranquila. «Te quiero a ti». Él extendió la mano, apartando un mechón de cabello rebelde de su rostro, su toque suave y familiar. Y en ese momento, Ella supo que había encontrado algo que no había estado buscando, un lugar al que pertenecer, un hombre en quien confiar, un amor por el que valía la pena luchar. Se quedaron allí, envueltos en la cálida quietud de la biblioteca, y mientras la noche se profundizaba a su alrededor, Ella sintió una sensación de paz asentarse sobre ella, una promesa tranquila de que, sin importar los desafíos que les esperaran, los enfrentarían juntos. La invitación llegó temprano a la mañana siguiente, escrita a mano en un elegante papel grueso. Ella abrió el sobre cuidadosamente, sintiendo su corazón acelerarse mientras leía la nota dentro. «Únete a nosotros para la cena. 7 p.m. Era de Alex. La invitación parecía simple, pero sabía lo que significaba. No era solo una cena. Era una introducción, un paso dentro del mundo de Alex, el que él había protegido con tanto celo. Esa noche, conocería a su familia. Esa noche, finalmente vería qué lugar podría ocupar en su vida. Esa noche, ella llegó a la mansión justo antes de las 7, con los nervios hechos un nudo en el estómago. Había elegido su vestido cuidadosamente, un sencillo pero elegante vestido azul zafiro, que la hacía sentirse segura, y al mismo tiempo, ella misma. Mientras se acercaba a la gran entrada, vio a Alex esperándola en lo alto de las escaleras, su rostro iluminado por una sonrisa cálida al verla. «Te ves hermosa», dijo suavemente, ofreciéndole su brazo. Ella sintió cómo sus nervios disminuían un poco mientras tomaba su brazo. «Gracias. Espero estar apropiada». Su sonrisa la tranquilizó. «Estás perfecta, Ella. Mi familia será tan encantada contigo como yo». Cruzaron juntos los pasillos familiares. Pero esa noche la mansión parecía más grandiosa, llena de un aire de ceremonia tranquila. Cuando llegaron al comedor, ella respiró hondo, preparándose para lo que le esperaba tras esas puertas. Dentro, la sala era un retrato de elegancia tranquila. Una larga mesa de caoba estaba puesta con fina porcelana y cristal reluciente, un candelabro iluminando suavemente la madera pulida y las paredes oscuras. 2 personas estaban sentadas al final de la mesa, un hombre y una mujer, ambos vestidos impecablemente y con un parecido inconfundible a Alex. Los ojos penetrantes de su padre reflejaban los de Alex, mientras que las finas facciones de su madre mostraban la misma fuerza callada. Alex la condujo hacia ellos, presentándola con un orgullo tranquilo que hizo que el corazón de Ella latiera más rápido. «Madre, padre, esta es Ella». Su madre le ofreció una sonrisa amable, su mirada cálida y acogedora. «Es un placer conocerte finalmente, Ella. Alex ha hablado mucho de ti». Ella sintió cómo sus mejillas se sonrojaban, mirando a Alex con una mezcla de sorpresa y cariño. «Espero que haya sido todo bueno». El padre de Alex se rió suavemente, su voz profunda y llena de autoridad tranquila. «Debes ser realmente extraordinaria para ganarte la confianza de mi hijo. Eso no es algo común». Hubo un peso en sus palabras, un reconocimiento tácito de lo que este momento significaba. Ella se dio cuenta de que esa noche no era solo una presentación, sino un rito de iniciación, una prueba de si realmente encajaría en su mundo. A medida que avanzaba la cena, la conversación fluía con facilidad, la formalidad suavizándose con cada historia que sus padres compartían. Hablaron de la niñez de Alex, de la tierra natal de su madre y de las tradiciones familiares que habían mantenido a lo largo de los años de exilio. Ella escuchó cautivada,
sintiendo cómo la dejaban entrar lentamente en su vida, dándole pequeños destellos de su historia que la conectaban aún más con Alex. En un momento, la madre de Alex se inclinó hacia adelante, su mirada suave pero seria. Ella: nuestra vida puede parecer inusual, incluso difícil de entender, pero espero que sepas que hacemos esto para proteger lo que queda de nuestra familia, para honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros. Ella asintió, su voz tranquila pero firme. Lo entiendo, y te prometo que protegeré el secreto de tu familia también. Nunca traicionaría la confianza de Alex. Una mirada de aprobación cruzó el rostro de su madre, y ella alcanzó la mano de Ella, dándole un apretón suave. Gracias, querida. Eso significa más de lo que imaginas. A medida que la noche avanzaba, ella se relajaba, la tensión inicial desvaneciéndose en una sensación de calidez y aceptación. Se dio cuenta de que no solo la estaban acogiendo como invitada, sino como parte de la familia de Alex, parte del legado que tanto habían protegido. Más tarde, en el jardín. Después de la cena, Alex la condujo hacia el jardín, sus pasos suaves sobre el camino de piedra mientras caminaban bajo las estrellas. Llegaron a la terraza donde tantas veces se habían sentado a hablar, y él se giró hacia ella, su expresión seria pero llena de calidez. Entonces, dijo él, su tono ligero pero con los ojos llenos de seriedad, ¿cómo estuvo? ¿Conociendo a mi familia? Ella sonrió, sintiendo cómo los últimos nervios se desvanecían. Son maravillosos, Alex, amables y fuertes, como tú. Él soltó una pequeña risa, tomando su mano. No dejan que muchas personas entren, ya sabes. Que te dejen entrar significa algo. Ella lo miró, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y una alegría tímida. Lo sé, y estoy agradecida por todo. Se quedaron en silencio un momento, las manos entrelazadas, disfrutando de la paz que traía ese momento compartido. Ella sintió una sensación de pertenencia más fuerte que nunca, como si realmente fuera parte de su mundo, parte de su familia, y entendió que este no era solo un paso en su vida, sino un nuevo capítulo, uno en el que podría seguir siendo ella misma, pero también ser parte de algo mucho más grande. Más tarde, en la mansión, después de un rato, decidieron caminar por el Parque Central de Nueva York. Fue una elección simple, una salida tranquila que se sintió tanto ordinaria como extraordinaria. Caminando de la mano, se reían y conversaban, fusionándose con la multitud como cualquier otra pareja, libres del peso de secretos y expectativas. Mientras paseaban por el parque, Alex se detuvo, girándose hacia ella con una expresión de seriedad tranquila. ¿Sabes, esta vida que estamos eligiendo no siempre será fácil? Habrá preguntas, desafíos, personas que quizás no nos entiendan. Ella asintió, encontrando su mirada con una resolución firme. Lo sé, pero creo que somos lo suficientemente fuertes como para manejarlo. Juntos. Una sonrisa suave se dibujó en sus labios, una mirada llena de confianza que reflejaba todo lo que compartían. Tienes razón, lo somos. Se detuvieron junto al lago, observando el suave vaivén del agua, los botes deslizándose lentamente. Y en ese momento, Ella sintió una paz que nunca había experimentado antes. Una sensación de hogar, no en un lugar, sino en una persona, en la vida que habían elegido crear juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el parque con un resplandor dorado, Alex se giró hacia ella, su expresión seria pero llena de calidez. Ella: quiero que sepas, lo que sea que pase, lo que sea que venga, yo estoy aquí, no me voy a ir. Ella levantó su mano y la posó suavemente sobre su mejilla, su corazón lleno de un amor que se sentía poderoso y delicado, una fuerza tranquila que había crecido en cada momento, en cada elección que habían tomado. Lo sé, Alex, y yo tampoco. Se quedaron allí, envueltos en los brazos del otro, mientras el mundo seguía su curso a su alrededor, una promesa silenciosa entre ellos, inquebrantable y verdadera. Y mientras caminaban de regreso por el parque, tomados de la mano, ella sintió una sensación de esperanza, una promesa de todo lo que aún les quedaba por vivir, todas las historias que crearían juntos. Esto no era solo el final de un capítulo, era el comienzo de todo. A la mañana siguiente, Ella se encontró nuevamente en el jardín de la mansión, disfrutando de la tranquila luz matutina que se filtraba entre las hojas. El aire era fresco, lleno del aroma de las rosas, y respiró profundamente, sintiendo una calma y una sensación de pertenencia asentarse sobre ella.
Este jardín, esta mansión, se habían convertido en un santuario, un lugar donde los secretos estaban seguros y la confianza era profunda. Fue aquí donde conoció a Alex por primera vez, y ahora era el lugar que había comenzado a considerar como su hogar. En ese momento, rodeada de la paz del jardín, se dio cuenta de que esta era la vida que quería, una construida sobre la lealtad, el amor y la fuerza tranquila que habían encontrado juntos. Levantó la mirada al ver a Alex entrar al jardín, una cálida sonrisa iluminando su rostro al verla. Caminó hacia ella y se sentó a su lado en el banco, y durante un rato, simplemente permanecieron en silencio, observando cómo la luz temprana bailaba entre las hojas. «Es curioso», dijo finalmente, con un toque de asombro en su voz. «Nunca pensé que me sentiría así. Nunca pensé que encontraría un día en el que pudiera simplemente ser, sin esconderme, sin secretos». Ella extendió la mano, tomándola de él entre las suyas. «Sigue siendo tu elección, Alex. Si quieres mantener esta vida, proteger lo que tienes, estaré aquí contigo. Pero si quieres algo más, también estaré aquí para eso». Él apretó suavemente su mano, su expresión pensativa. «Sabes, mi madre solía decirme que algún día conocería a alguien que pudiera ver más allá de los títulos, más allá de la historia. Alguien que me amaría por quien soy, no por mi nombre o lo que represento». No le creí, hasta ahora. Ella sintió una calidez extenderse por su pecho, su corazón hinchándose con sus palabras. «Quizás las madres saben de estas cosas». Él rió suavemente, inclinándose hacia atrás mientras miraba el jardín. «Tal vez, pero creo que estoy listo, Ella. Listo para comenzar a vivir más abiertamente, para dejar atrás el miedo, el secreto. No quiero esconder quién soy más, no del mundo y definitivamente no de ti». Ella sonrió, sintiendo una oleada de orgullo por el hombre a su lado. «Entonces hagámoslo, Alex. Construyamos una vida que sea nuestra, en nuestros términos». Se quedaron en silencio, la luz del sol calentando sus rostros, y Ella sintió una sensación de paz asentarse sobre ella, una alegría tranquila que surgía de saber que habían elegido esta vida juntos. Sabía que habría desafíos, que su viaje no siempre sería fácil, pero también sabía que con Alex tenía algo raro, un amor construido sobre la confianza, sobre promesas compartidas y sueños que iban más allá de las palabras. Después de un rato, se levantaron y decidieron caminar por el parque central. Fue una elección simple, una salida tranquila que se sintió tanto ordinaria como extraordinaria. Caminando tomados de la mano, rieron y conversaron, fusionándose con la multitud como cualquier otra pareja, libres del peso de los secretos y las expectativas. Mientras paseaban por el parque, Alex se detuvo, girándose hacia ella con una expresión de determinación tranquila. «Sabes, esta vida que estamos eligiendo no siempre será fácil. Habrá preguntas, desafíos, personas que quizás no entiendan». Ella asintió, encontrando su mirada con una resolución firme. «Lo sé, pero creo que somos lo suficientemente fuertes como para manejarlo. Juntos». Una sonrisa suave tocó sus labios, una mirada llena de confianza que reflejaba todo lo que compartían. «Tienes razón, lo somos». Se detuvieron junto al lago, observando el suave vaivén del agua, los botes deslizándose lentamente. Y en ese momento, Ella sintió una paz que nunca había experimentado antes. Una sensación de hogar, no en un lugar, sino en una persona, en la vida que habían elegido crear juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el parque con un resplandor dorado, Alex se giró hacia ella, su expresión seria pero llena de calidez. «Ella, quiero que sepas, lo que sea que pase, lo que sea que venga, yo estoy aquí, no me voy a ir». Ella levantó su mano y la posó suavemente sobre su mejilla, su corazón lleno de un amor que se sentía poderoso y delicado, una fuerza tranquila que había crecido en cada momento, en cada elección que habían tomado. «Lo sé, Alex, y yo tampoco». Se quedaron allí, envueltos en los brazos del otro, mientras el mundo seguía su curso a su alrededor, una promesa silenciosa entre ellos, inquebrantable y verdadera. Y mientras caminaban de regreso por el parque, tomados de la mano, ella sintió una sensación de esperanza, una promesa de todo lo que aún les quedaba por vivir, todas las historias que crearían juntos. Esto no era solo el final de un capítulo, era el comienzo de todo. Si te gustó el video, suscríbete al canal.
Tu suscripción mostrará que estoy en el camino correcto para traerte los mejores videos de todos los tiempos. Mira también este video. ¿Qué sucede cuando una estrella de reality agotada abandona su fama para esconderse en un pequeño pueblo costero? Ella pensó que podría dejar el caos atrás, justo cuando Ava comienza a enamorarse del tranquilo local que es el completo opuesto de todo lo que ha conocido.